Sean todos muy bienvenidos. Estamos acá en un nuevo webinar, en esta oportunidad muy interesante. Tengo la oportunidad de entrevistar a Fernando, un caso de éxito desde las entrañas de Patrimony. Yo siempre lo digo a modo de anécdota, lo cuento a los cercanos, a amigos, al mismo equipo dentro de Patrimony. La interesante historia de Fernando, yo sé que siempre es difícil de hablar en términos personales de lo que uno hace con su dinero, pero estamos acostumbrados. Lamentablemente, de una u otra manera tenemos que contar una que otra incidencia, obviamente en términos redondeados, sin dar números concretos, exactos, pero sí dar algunas pistas de cuáles son las cosas que hacemos, el por qué en un corto periodo de tiempo Fernando ha logrado conseguir varios objetivos que son sumamente importantes. Así que la idea del webinar de hoy, ya preparándonos poco a poco a lo que va a ser la mentoría que comienza este jueves. Desde ya, los que no se han inscrito, súmense, todavía quedan espacios. Estamos trabajando a toda máquina para que sea una tremenda mentoría, así que desde ya los dejamos cordialmente invitados. Ahí están todos los datos, hemos estado hablando harto los últimos días. Si alguien no tiene el link, si alguien no sabe de lo que estamos hablando, se lo estaremos enviando a lo largo de la presentación, pero va en la misma línea de lo que estaremos hablando en el día de hoy. Cómo construir patrimonio. Y para los que no conozcan a Fernando, Fernando es el gerente de planificación financiera e inversiones de Patrimony. ¿Cuántos años ya llevas en Patrimony, Fernando? A esta pregunta te la hago día por medio. Pero nunca me acuerdo, creo que era Años, 7 años, cumplo este año. 7 años, claro. Por eso es interesante este caso de éxito, como le llamo yo, porque no se da de la noche a la mañana, no se da en un año. De hecho, podemos comentar hasta esos primeros meses en que estuviste trabajando en Rubix en ese momento con un sueldo bastante miserable y de esa manera empezaste a avanzar y precisamente ahí vimos el salto. Entonces, cuéntame un poquito, lo hemos hablado en varias ocasiones, pero yo hablo siempre del cliente ideal y ese cliente ideal tiene disciplina, hace las cosas que uno le sugiere, hace sacrificio, hace esfuerzo. Cuéntanos un poco cómo te tomaste en una primera etapa esto de comenzar a trabajar en Patrimony y de cierta manera empaparte de esta filosofía de ir poniéndote meta y construyendo este patrimonio. Sí, después siempre que me hacía estas preguntas las cambié enteras, entonces hay que pensar harto cuando las haces. Yo Si te, no yo sería te muy diría que, fome, si no sería muy sí, fome, hay que darle una claro, vuelta. totalmente. Yo te diría que como toda persona, cuando uno parte, no tiene mucha idea en un 100% de lo que está haciendo. Y por ende ahí yo diría que el factor del entorno, con quien uno comparte o con quien uno está, es justamente decisivo. En este caso, unirse a una empresa como Patrimony desde muy joven, en otras palabras, es como el colegio, por así decirlo, una formación. Te da valores y te da metodologías y te da herramientas que de alguna u otra forma te pueden ir dando enredeándote o metiéndote en un camino que después ya depende de uno si lo sigue elaborando de una forma más profunda o no. Entonces yo diría que el primer factor diferenciador, como también para dar un primer mensaje a llevarse algo para la casa, y que también lo dicen muchos libros, no es algo que también estoy inventando yo, es que el entorno donde uno se relaciona es muy importante para poder ir generando riqueza. Que no significa eso que tener puros amigos forrados significa ser forrado, sino el entorno que te den herramientas para ir creciendo de forma personal, llámese en finanzas o en cualquier otra área que uno quiera desarrollar en la vida. Eso también recae a otras áreas de interés. Y ahí, ¿cuál fue el entorno? Es un muy buen punto. Siempre se habla de estos 5 principales amigos que hacen que uno se parezca de cierta manera a ese promedio de amigos cercanos. ¿Cuál crees tú que fue ese entorno favorable en esa primera etapa? Yo creo que ahí, claro, en base a lo que justamente comentaste, que eso sí sale en libros, que uno normalmente es el promedio de los 5 amigos. En este caso, yo diría que es falso, porque uno es el a quien queréis parecerte. Si uno ya cambia el chip y no es decir, oye, este amigo mío no gana bien, por ende despechado, yo nunca tuve que hacer esa cuestión, pero finalmente uno sí se enfoca en decir, oye, quiero esto y estas otras cosas. Y yo creo que ahí sí va en línea con quién uno puede destinar tiempo o a quién uno escucha.
y de esa forma tratar de sacar en limpio cosas que sirven para justamente poder hacer crecer el patrimonio personal. Y ahí yo diría perfectamente que finalmente fue mucho, yo diría también lo agradezco a los clientes, porque justamente muchos clientes que viven con muchas cosas también te van formando y uno va sacando lo bueno y lo malo de el cliente A, el cliente B y el cliente C, y eso uno va finalmente sacando sus propias conclusiones y aprendiendo a decir, oye, por acá no me tengo que ir y por acá sí hay que ir. Y uno va viendo casos de éxito que finalmente, como uno tiene la factibilidad en esta pega de poder hablar con gente en el día a día, uno va diciendo, bueno, este gallo hizo estas cosas y le sirvió, este gallo hizo estas otras cosas, no le sirvió, este hizo estas cuestiones y terminó pésimo, este hizo esto y esto y no se fijó, entonces uno va también armándose también en base a la experiencia que uno va a desarrollar. Totalmente, totalmente. Yo siempre en los inicios de la creación de la empresa, evidentemente uno tenía muchos conocimientos, mucha experiencia, había una idea base de lo que queríamos hacer, de transmitir, de acompañar a muchas personas, pero sabíamos que en la experiencia uno va recibiendo mucho feedback, mucha retroalimentación, muchas ideas, siempre lo hemos comentado. Algunas oportunidades que le hemos traspasado a otros clientes han venido de un cliente como una idea principal y después la analizamos, por supuesto, la filtramos, la evaluamos y posteriormente se la podemos pasar también al resto de clientes. Son cosas que bonitas de lo que hacemos. Y ya aterrizando en cosas más concretas, ¿cuáles fueron dentro de estos aprendizajes lo que pusiste en práctica en una primera etapa? ¿Cuándo tú crees que empiezas de cierta manera a ver un progreso, un avance, un salto? Buena pregunta también. Yo diría que al principio es re difícil ver progreso. Me atrevería a decir que recién es el año pasado o antepasado, o sea, como el cuarto año, quinto año. Así que progreso más palpable, de hechura. Y haciendo realidad cosas, porque una cosa es el Excel y otra cosa es la realidad cuando uno ya, por ejemplo, tiene un departamento y lo vende. O sea, compro y vendo, y ya uno en verdad tiene la plata en la cuenta corriente y la vuelve a invertir y ya es como un check. Porque antes de eso, o sea, será bonito en el Excel que uno tiene un montón de capital, pero hasta que uno no vende, obviamente que no significa que no se pueda vender a eso. Igual uno se cuestiona muchas veces mentalmente, especialmente cuando uno está partiendo. Por ende, yo creo que eso es otro mensaje muy bueno, que es que finalmente, como es tanto tiempo, donde uno ve realmente grandes cambios, la mentalidad es clave para no tratar de perder el ánimo o el ímpetu de seguir haciendo las cosas. Y es algo que es muy importante, decir, bueno, si uno quiere planificarse a 10 años, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias o una de las cosas más importantes es decir, hoy en el caso más malo, estoy en 10 años, pero ¿qué puedo hacer? O todas estas otras cosas puedo ir haciendo en el tiempo para ir bajando de esos 10 años a 8, a 7, 6, 5, 4, 3, y de esa forma cuando llego a ese nuevo punto, ya tener objetivos de nuevo hacia adelante. Porque una cosa que sí o sí uno sabe en la vida es que la vida es cambiante. Entonces, cuando uno está partiendo, en general está en una etapa de vida que es muy difícil que la mantenga en el tiempo. Cuando tenía 24 años, o 25, 24 específicamente, no tenía ni hijo, ni estaba casado, por ende obviamente gastaba, no sé, 500 lucas mensuales. Libertad financiera quizás a ese nivel la conseguí mucho antes, o sea, ya la conseguí, quizás la reconseguí hace 3 años, no sé, por decir cualquier tontera. Pero obviamente como uno va creciendo, y es algo que no tiene que uno preocuparlo, porque también uno que lee de repente muchos libros, te dice, ojalá que cuando vayas ganando más, no gastes más, pero esa cuestión es falsa, pues al final, obviamente si uno joven, chico, no gasta, y a medida que uno va creciendo tiene que saber que uno va a ir gastando un poco más. Ahora, lo importante es tener parámetros conocidos de más o menos hacia dónde uno debería moverse y tener, ojalá, eso modelado. Alguien con un hijo, ¿cierto? Con un tal estándar de vida, en promedio debería gastar esto. Y ojalá no estar tan desviado de esa métrica. Y de esa forma, uno también está tranquilo mentalmente, que estoy gastando en base a la media, y estoy generando todo esto de ahorro, y voy en línea con mi planificación, y eso no pasa, no tiene nada malo, no hay que preocuparse por eso. Oye, tremendos temas. Da para mucho hacer doble clic en varios de los puntos. Lo primero, convicción. Convicción en el plan, en el proceso. O sea, a veces es difícil poder creer en algo que no ves, que no palpas. Y yo esto lo relaciono mucho con el deporte. De repente uno, no sé, un nuevo técnico en un equipo de fútbol, práctica en una disciplina y no se dan los resultados, pero uno sabe que si sigue insistiendo, si sigue disciplinado, practicando, va a lograr resultados. Y acá un poco lo mismo. Tú en los primeros 3, 4 años no viste muchos cambios, pero estabas construyendo algo que
en el futuro se iba a validar. Es súper importante ese tema, la convicción, el creer, el saber que estás haciendo un plan correcto que te va a llevar a un resultado. Y después dijiste otra cosa súper importante que uno puede modelar y tener ciertas métricas respecto a qué conseguir con el aumento del costo de la vida, con la inflación del estilo de vida, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que evidentemente uno solo gasta menos, con pareja, matrimonio gasta más, con hijos más, por supuesto, y si a uno se le pone el paladar un poquito más sofisticado, también gasta más en el supermercado porque compra cosas más caras. Entonces, ahí comentaste un tema súper importante que es tener referencias, y ese es un gran problema que la mayoría de la gente no tiene esas referencias. ¿Cuánto tengo que gastar en el supermercado? ¿Cuánto tengo que gastar en mi seguro de auto? ¿Cuánto tengo que gastar en transporte? ¿Cuánto tengo que gastar en viajes? No se sabe, no se manejan esos conceptos, no hay una referencia y por lo tanto es fácil perderse. De ahí yo creo que nosotros es algo bien interesante que nos pasa con los clientes al estar constantemente viendo mucha realidad y tener mucha data al respecto. Sí, es siempre difícil, o sea, para mí esto va a sonar anti cualquier libro que cualquier persona de finanzas personales lea, pero esta cosa de hacer presupuesto, yo era de los que gastaba, anotaba, y sigo haciéndola, anoto todo lo que pasa por la cuenta corriente, para allá, tarjeta, etcétera, lo anoto. Pero en verdaderamente no sirve mucho. Creo que el tema del presupuesto es una cuestión que suena muy bonito, pero es muy falsa, en el sentido de que por anotar todos mis gastos no me sirven, no voy a tener mejores finanzas porque anotar mis gastos. Claro, alguien que no lo anota y no tiene idea cuánto gasta y está sobreendeudado versus hacer nada y llevar presupuesto, por último hay realidad. Pero el que quiere construir riqueza, por así decirlo, por anotar un presupuesto no le va a cambiar la vida en nada, ¿no? Entonces, claro, es como el 100001 del curso, tener un presupuesto, pero más importante tener claridad qué es lo que necesito para llegar al punto Z, que es aumentar mi patrimonio, cuánto necesito ahorrar para eso, qué interés necesito tener, qué estrategia voy a necesitar, cuánto me tengo que endeudar para eso, porque hacer esto sin endeudamiento no anda, y hay que ser bien claro en eso. Uno tiene que empezar a aprender a perder el miedo, y si no quiere asumir ese riesgo, ¿cuánto más me voy a retrasar por eso? Tengo que tener fondos de emergencia, tengo que utilizar bien el APB, por ejemplo, los que van a largo plazo, utilizar bien los impuestos, que también es algo clave. O sea, son un sinfín de cosas que van más allá de lo básico, que obviamente vuelvo al punto, para llevar finanzas personales saludables, quizás muy bueno estas cosas básicas, pero el querer mover el carro requiere sacrificio y requiere claridad de cuánto hacer. Por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho decir porque es algo que uno se puede llevar o dejarlo guardado en su cabeza y debería ser algo fácil de aplicar, que es cuánto uno debería ahorrar para mover el carro. ¿Qué significa eso? Si yo estoy hoy día, voy a poner dos casos para que se entienda. Tengo cero de ahorro o tengo muy poquito en ahorro en mis activos financieros, en mi patrimonio, y quiero mover esto del punto A al punto C para lograr un patrimonio que al menos me pague, no sé, el 100% de mis gastos actuales. Hagamos un ejemplo, si yo gano 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y gasto 800.000 pesos, o sea, ahorro 200, la pregunta acá de rigor es cuánto me demoraría en construir un patrimonio que me haga, ¿cierto?, conseguir mis 800.000 pesos mensuales ajustados por inflación y toda la cosa. Más o menos con ese porcentaje del 20% uno debería demorarse alrededor de 15, 20 años, 20 años más, a una tasa del 7. Entonces ahí, aquí uno jugaría que si aplico más intereses, reduzco tiempo, y si me quedo simplemente con la tasa de ahorro, esa es mi realidad, ¿no? Tengo que preocuparme de al menos ahorrar ese 20%, que puede ir variando en relación a mis gastos, por supuesto, y a mis ingresos, pero ese 20% para más o menos estar en 20 años. Si yo aplico una tasa del 30% de ahorro, esa cuestión baja un 15 de 12 a 15 años más o menos. Y si yo aplico una tasa de un 50% de ahorro, bajo a 8 años. Entonces, si yo ahorro mucho, es muy palpable mi objetivo. Si ahorro poco, es muy lejano mi objetivo. Después de eso, sí. Entonces, ahí ya tengo una cuestión que es una métrica súper simple y que ni siquiera hay que usar mucho Excel. Oye, gano 1.000.000 de pesos, ahorro el 20, o ahorro el 30, o ahorro el 50. Y si no lo hago, bueno, ahí me tengo que preguntar qué hago para generar más ahorro mediante, no sé, generación de disminución de gastos o nuevos ingresos. Alguien que muchas veces se calienta la cabeza, y hasta a mí me pasa de repente, es, oye, ¿cómo genero más o bajo más mis gastos? Que es como lo típico que uno trata de partir. Pero hoy de repente, y vuelvo al ejemplo de la persona de 1.000.000 de pesos, que
quizás ahorra 100, ¿no? Pero el de 10% es muy poco, porque para poner en el contexto de este ejemplo, con el 10% de ahorro me demoro más de 40 años en llegar a mi objetivo. O sea, esa cuestión es en millones de años. A nivel mental falta un montón de tiempo. Y la pregunta es, chuta, ya, pero no puedo bajar 100 lucas porque familiarmente no puedo. Pero de repente es muy simple con algunos pequeños negocios generarse más. O sea, yo he conocido y siempre como uno está atento a estas cuestiones va preguntando cosas. Siempre alguien que, una vez me fui con alguien que en su minuto no hacía Uber, pero sí cuando iban a la pega se iban con activado el Uber. Claro, Y generaba, 100 generaba como 200 lucas. Y es algo muy simple. claro. Lo estoy tratando de simplificar el ejemplo, obviamente, porque para Sí, esto hay millones de cuestiones, pero claro. de repente buscar esas 50 lucas, 100 lucas más, que de repente uno dice, sí, 50 lucas no tiene ningún efecto ganar 50 lucas más, pero 50 lucas para este caso es mucho, es un 5%, y le sumo otro 5%, es un 20%, y paso de 40 años en que logro mi meta a 20 años. O sea, por solamente aumentar ese poquito de plata, el impacto en el largo plazo es muy alto. Entonces yo diría que el primer concepto donde uno debería siempre preocuparse es el que también es muy trillado, el ahorro, pero finalmente es más que simplemente el ahorro, es el porcentaje de ahorro que es clave para lograr el objetivo. Perfecto. Oye, bueno, ¿cuáles han sido las claves en este progreso? Vuelvo a insistir en el punto. ¿Dónde tú ves que te pegaste un salto? Que hiciste un par de cosas y esas cosas dieron un resultado importante, un cambio importante. Yo diría que mi mejor amigo fue la deuda, y tanto la deuda de corto como mediano plazo, largo plazo, que sería hipotecarios y consumos, que uno Y esto, dice, y aquí hay que tener cuidado porque para no todos es la misma situación. Uno asume más riesgo, otro asume menos riesgo. Es algo que en general no recomendamos, pero es lo que a ti te funcionó porque tú asumiste riesgos importantes. claro, o sea, esto es 100% no es recomendación, pero es finalmente entender por qué yo lo veo distinto en términos de que no es más riesgo o menos riesgo. Es si yo ahorraba, para poner cualquier ejemplo, 200.000 pesos, cómo la deuda me ayudaba a traer plata que quizás me iba a demorar 5 años en juntar a hoy día, y de esa plata hoy día la podía trabajar en otras cosas, en este caso en otros negocios, por ejemplo, negocios como el inmobiliario. Entonces, vi una herramienta, que es la deuda de corto plazo, para atraer flujos y poder utilizarlos en cosas de largo plazo, mediante el ahorro, obviamente, de corto plazo. Porque en palabras bien simples, si uno ahorra, por ejemplo, y no quiero que se malinterprete como una recomendación, pero si ahorro 200 lucas mensuales para juntar capital, da 3 años quizás, para llegar a recién hacer la siguiente movida. Pero mientras yo veía, si en 3 años podía ahorrar todo eso, y ahí hay que ser bien frío de que no se le vaya la cuestión a otro lado, por eso es muy importante ser ordenado. Si en 3 años podía hacer todo eso, caía en deuda a hoy día esa plata de ahorro, la podía trabajar en otras cosas y iba pagando ordenadamente mis obligaciones, por así decirlo. Entonces, diría que la deuda, bien utilizada, con buenas tasas, por supuesto, y todo el punteo, fue clave. Justo agarré también un periodo de tasas bastante bajas, especialmente para la deuda a corto plazo, y eso es Bas- importante también entenderlo. Básicamente adelantaste ahorro, porque lo que uno hace al pedir un crédito de consumo en este caso es adelantar ahorro que lo pagas mensualmente en cuotas, siempre y cuando las condiciones financieras sean las adecuadas. Claro, y esa plata no lo usé para consumir, sino era para invertir, técnicamente hablando. Entonces eso es un punto importante creo que no se malinterprete y no se mal utilice, pero el concepto final es no tenerle miedo a la deuda. Y lo digo por el siguiente tema, que nosotros lo vemos todos los días, más que quieran hacer una estructura como esta, no es eso, sino es muchos pensamos, finalmente, en el sentido de mucha gente, que cuando uno, por ejemplo, tiene capital, lo más sano es prepagar un hipotecario para justamente pagar pocos intereses. Y eso, por ejemplo, es una aberración financiera. Es muy sano mentalmente y por eso conecto mucho con la mentalidad de tener claridad. Claro, es sano mentalmente, pero uno está despilfarrando quizás 5 años de progreso con esa decisión que suena muy sabia a la hora uno, pero si uno lo mira desde un espectro amplio, es una decisión que no es mala, al final no estáis botando la plata, no suena a eso, pero el que está haciendo crecer patrimonio pierde mucho tiempo, o sea, finalmente atrasa mucho el progreso y por ende no es que, vuelvo al punto, no es que uno va a quedar en una mala situación, al contrario, queda en una súper buena posición, pero justamente el que quería hacer crecer lo desacelera ese momentum de crecimiento. Entonces eso yo diría que el pilar uno, que es muy importante, el pilar dos, por supuesto, el ahorro, pilar tres, inmobiliario, que creo que es muy claro, y pilar cuatro, yo diría 5 pilares, sé que la mentoría tuya se llama cuatro, pero son 5 para mí, en mi cabeza. Es, por supuesto, inversiones, no en el sentido de inversiones de tratar de ganar mucha plata con inversiones, sino tratar de generar la maquinita para justamente poder descansar en una estrategia bien armada que finalmente dé ese progreso
mes contra mes, con una volatilidad que sea responsable para uno dormir tranquilo, para poder, ¿cierto?, estar convencido en un 100%, porque lo voy a poner también en el siguiente ejemplo. Es re fácil cuando uno tiene 1.000.000 de pesos y dice, voy a invertir todo en el S&P. Ya, pues, pero hazte una estrategia que cuando tengáis 500 millones de pesos, hagáis la misma jugada. Si tenéis 500 millones de pesos, los meteríais todo en el S&P y mañana si cae un 50% estaréis tranquilos, la mayoría me va a decir que no. Entonces esa no es una estrategia viable. Ya, claro, para jugar un rato no hay problema, pero uno tiene que construir una estrategia de inversiones que si mete 1.000 millones, 500 millones, 10 millones, tenga la tranquilidad emocional para estar convencido de hacer todo. Entonces, este es un caso que es clásico también de los clientes con que uno está en el día a día, que te dicen, oye, tengo tanta plata en ahorro, ¿en qué le invierto? Pero si no tenemos una estrategia, la pregunta debería de ser, oye, estoy ahorrando esa plata para la estrategia que tengo full tranquilidad de que lo estoy haciendo porque va a este objetivo. Uno no debería cuestionar, cuando ya tiene una estrategia armada de inversiones, me parece muy importante tenerla, no debería cuestionarse en qué invertir. Y obviamente uno debería, por entretención, quizás buscar otras alternativas, estar estudiando, medio entretención oportunístico, pero para el construcción de patrimonio uno tiene que tener el 100% de certeza que esa es la estrategia y uno la va a hacer. Y listo. Y la quinta son como las artimañas de esta cuestión, que va desde impuestos, va desde la APD, va desde los costos de los seguros, va desde los costos de los fondos, va desde los costos de las corredoras, va desde los costos de los seguros de los créditos. O sea, son todas estas artimañas donde uno puede buscar tratar de acortar periodos bajando costos, optimización de costos, por así decirlo, ¿ya? Donde yo creo que es un punto importante. Las villas, o por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal, nosotros queremos acá en la casa comprar un refrigerador, entonces en vez de gastar, ¿cierto?, 400 lucas, que puede valer un refrigerador nuevo, y lleva una artimaña para justamente acumular puntos CMR más rápido, ¿cierto? Entonces en 6 meses, juntando puntos CMR, me voy a comprar. Entonces eso es 500 lucas de ahorro técnicamente. Y así uno puede ir finalmente dedicándole tiempo a buscar esas artimañas, que hay millones en el mercado. O sea, la cuestión es dedicarse tiempo a pillarlas. Porque así uno puede ahorrar mucho en el proceso, no grandes sumas, pero son 100, de repente 300, de repente 50, y que eso si uno lo va sumando en el largo plazo es harto capital. Totalmente. Oye, por ahí han aparecido hartas preguntas, pero la idea no es extendernos mucho, ya que en la mentoría tú vas a estar haciendo precisamente un taller dentro de los bonus que estamos entregando, un taller específico de un poquito de todo esto, de básicamente cómo aportar en cosas más concretas de lo que estamos hablando hoy. Pero por ahí preguntaron, ¿en qué invierte actualmente? Yo creo que acá sería bueno hoy en día hablarnos más o menos en términos porcentuales. ¿Cuál es tu estrategia hoy día? ¿Dónde está concentrada principalmente? Y ese patrimonio que hoy día tú tienes, más o menos cómo se distribuye. Sí, es buena pregunta. Y ahí no hay problema de armarlo. Hasta hace un par de meses, diría yo, estaba muy cargado en inmobiliario. O sea, voy a poner una línea de marco temporal porque igual es choro saber cómo uno partió, cómo estuvo en la mitad y ahora como estoy, que da lo mismo la foto hoy día, pero más o menos como uno se puede mover. En su minuto era full ahorro, pero todo lo que ahorraba ni siquiera lo invertía. Uno pensaría, oye, alguien que cacha, invertirá en el S&P, hará trading, obviamente una parte porque me gusta hacer mucho trading, ¿eh? Pero lo llevaba a money market en ese tiempo. En ese minuto era el táctico, para simplificarlo, que era una cuestión de factura, lo llevaba ahí, era un vehículo de ahorro. Con todo eso junté mucha plata para los pies, por ende pasé de tener capital líquido, muy líquido, a capital inmobiliario muy fuerte. Y por ende, como fue muy fuerte el capital inmobiliario, en la parte de activos financieros, que eso llegó a representar casi el 99% de mi capital en su minuto, o mi patrimonio, también mi estrategia de inversión fue muy austera en riesgo porque cualquier desarreglo que tenía en mitad de camino tenía que sacar de algún lado plata para justamente poder pagar algún dividendo, pagar alguna renta que se nos se cayó, que no me paga el hipotecario, para tener plata líquida para poder ir a cubrir esos imprevistos que salen en el día a día. Esa etapa yo diría que terminó recién este año. Este año me he desinvertido mucho. De hecho, he liquidado casi el 50% de las posiciones inmobiliarias, un poquito más de hecho, y de esa forma me ha hecho pasar por caja, ¿ya? Que es muy importante. Y hoy día tengo una distribución en activos inmobiliarios, tengo caja, que esa caja la llevé a fondos de dividendos, pero esto es una cuestión también personal, puesto que justo hace un año nació un hijo, entonces una de las cosas que abordamos acá familiarmente hablando era que yo iba a incurrir en generar dividendos para justamente cubrir gastos como que mi esposa trabajara menos para que podamos compartir más con él. Y de esa forma yo creé un sueldo ahí de más o menos 600.000 pesos, que obviamente si no los necesito no los gasto, pero si se llega a necesitar, porque justamente mi señora está trabajando mucho menos de lo normalidad, puedo incurrir ahí para justamente pagar eso. Entonces ese capital que ya está estancado ahí,
está destinado a eso, pero en algún minuto va a volver a cambiar su objetivo y se va a ir a seguir generando capital. Todavía está la parte inmobiliaria. En ese trayecto tuve suerte de también poder participar en empresas, entonces tengo una participación en empresas y ahora estoy también armando un negocio que espero que alguna vez resulte, vamos a probar qué tal va, de compra y venta de autos. Así que partí con mi primera inversión en autos. Compré uno que al parecer lo tasé, hice toda la investigación y está barato. Es la misma cuestión que lo inmobiliario, pero ahora en autos, para justamente, ¿cierto?, salir a venderlo. Entonces ahí tengo un poco de activo inmobiliario, por así decirlo, que este auto, porque hoy día, si uno lo mira en el mercado inmobiliario, que está con mucha oportunidad, en el mundo automotriz está pasando, no es lo mismo, sino 10 por 10 veces, porque justamente es un mercado muy cíclico y hoy día está todo estallado en esa cuestión, están quedando muchas automotoras, hay mucho stock, y solamente para que tengan un dato, casi 3/4 de las ventas de autos son autos usados en Chile. Entonces ese mercado es muy profundo, o sea, hay mucha liquidez, pero al mismo tiempo hoy día como no hay nadie está comprando, hay una cantidad de oferta muy amplia, entonces también ahí, también por el que me quedé sin capacidad de crédito, me fui a este mundo para tratar de hacer negocios, aplicando un poquito los conceptos, obviamente, de la parte inmobiliaria. Buenísimo. The cash is king. El dinero es el rey. Entonces, en este momento, con plata en el bolsillo, es buscando oportunidades. Y en este Ahora, caso sería cash is king y también tener la capacidad de deuda también es king. O sea, ella, por sí, ejemplo, si se pusiera en el espacio de que tuviera capacidad de crédito, que lamentablemente no tengo. Oye, dime una cantidad de oportunidades que yo veo pasar todos los días y me hago así por no poder tomarlas, pero, pero claro, lamentablemente acá en Chile, a diferencia de Estados Unidos, te sacan la foto por tu ingreso. Entonces, si uno ya está apalancado 200 veces, como este personaje, o más, ya los bancos no te prestan simplemente y las mutuarias ya tampoco, entonces ya estás pleno. O sea, hay que desapalancarse para volver a apalancarse y esa cuestión demora un poco más de tiempo. sí. Yo, por ejemplo, uno compra y por mientras del negocio te presta. Sí. Oye, Fernando, y para ir cerrando un poco para coronar esta breve conversación, presentación de esta construcción de patrimonio, nosotros tenemos un dato importante relacionado a cuando uno consigue la libertad financiera, que desde ya hago un alcance al respecto. Muchos creen que la libertad financiera es como para echarse a ver tele y no hacer nada. No tiene sentido. Cuando uno es joven, cuando uno tiene ganas de hacer cosas, la libertad financiera finalmente no es el fin último, es la posibilidad de que uno tiene esa tranquilidad de que si se quiere dar un año sabático, por ejemplo, lo podría hacer eventualmente. Entonces no piensen que la libertad financiera es el fin último para no hacer nada, sino que es un objetivo muy importante, difícil, que implica sacrificios, pero no es el fin último. Y ahí hablamos de este número y cuéntanos un poquito qué es en cómo va tu número, en definitiva, y explica un poco la importancia de ese número. Súper, súper, o sea, me voy a agarrar antes de pasar el número. Creo que tocaste un punto clave que también uno lo ve en el largo plazo y que va con lo primero que comentamos, que es la mentalidad. La libertad financiera va, claro, estar echado no tiene mucho sentido, pero sí, a mí en verdad, yo creo que esta cuestión es desde que nos conocemos, me cuesta pensar en libertad financiera. Para mí es tiempo. ¿Cuánto compro de tiempo? Y hoy día logré, por ejemplo, comprar tiempo. O sea, para mí ya logré, si uno quiere decir libertad financiera, no es libertad financiera, porque no voy a parar de trabajar, porque no me gusta lo que hago, pero compré tiempo de, por ejemplo, poder hacer esta combinación con mi esposa. Esos tiempos, ¿no? Le puede dar tiempo a ella y también un poco a mí. Entonces, claro, uno le puede poner cualquier nombre, pero finalmente, y también cuando uno habla de cosas de largo plazo es más difícil, pero a mí me gusta el concepto de los mini empujones, los empujones técnicamente, los nudge, que son objetivos más de mediano o corto plazo, quizás, que obviamente en el largo plazo uno lo tiene que tener para poner ese objetivo, esa meta ambiciosa, que siempre a uno le va a gustar, que podría ser tirarse en la playa todo el día, o sea, que a quien le gusta es fantástico, pero si uno se plantea cosas a 2 años, un año, puede ser mucho mejor. Y más que un monto, es que quiero hacer o sea, obviamente asigno un monto, pero cosas que quiero hacer distintas y que van en relación a estos pilares. Por ejemplo, aprender a ser inversionista inmobiliario, no un concepto técnicamente, pero te va a ayudar a lograr un objetivo monetario. Aprender de inversiones. Técnicamente, por aprender de inversiones no te vaya a hacer rico, pero te va a ayudar a conseguir el punto. Entonces, si tenías esa mentalidad, también vaya a empaparte de gente que te va a ayudar a hacer. Y así sucesivamente, si uno lo va logrando así y le pone, ya bueno, inversión inmobiliaria, para lograr esto, para comprarme tiempo, o sea, va haciendo un esquema un poquito más sencillo de ejecutar. Entonces eso solamente va a reforzar que mentalidad yo creo que es clave, no en el sentido de mentalidad así como ser súper Saiyajin, esa cuestión también nadie es Saiyajin,
sino tener las cuestiones claras, ¿no? Y por Mira, el lado de... hoy día subimos la primera clase a todos los inscritos ya. La primera clase presencial va a ser el próximo jueves, pero hoy día el primer pilar, que es orden y planificación, 50% de la primera presentación es mentalidad, la importancia de las metas, la importancia del objetivo, la importancia de los sueños. Cómo finalmente uno sale de esa zona de confort y uno se pone metas más ambiciosas. Y eso, lamentablemente, es súper importante, suena súper fácil, pero de verdad es complicado, porque uno en el día a día no anda pensando en hoy lo que quiero lograr más adelante, sino que uno quiere pagar las cuentas, vivir tranquilo, llegar a fin de mes y hacerse un asado con los amigos el fin de semana. Y eso es lo que uno busca. Pero esa meta más allá, que precisamente Sí. te hace expandirte, salirte de tu zona de confort y estar pensando en hacer cosas para poder lograr un objetivo mayor, eso es el cambio de mentalidad que es súper importante. Claro, hay una pregunta clave que uno siempre se hace o le hace a la gente, ¿cuál es tu meta? Así como de largo plazo financiera, por así decirlo. No, la jubilación, los hijos, ¿cierto? Pero ahí esa es la típica respuesta cliché que el ambiente te ha hecho enfocarte en esa respuesta, que es como muy linda, pero en verdad nadie se despierta. Y yo creo que todos los que están asistiendo hoy día a este webinar, lo que quizás vean después, yo creo que ninguno de acá, y el que diga lo contrario, por favor que lo hable en el chat, se levante en la mañana diciendo me voy a levantar hoy día porque estoy pensando en mi jubilación. Claro. Hasta yo nunca lo hago eso. Dudo que alguien que se levante en la mañana diciendo me estoy levantando en mi día a día para lograr la libertad financiera, tampoco. Dudo también que me levante en la mañana diciendo hoy la universidad. Quizás ahí sí un poquito, pero tampoco. Uno se levanta normalmente en la mañana o quiere ir a trabajar o quiere hacer cosas por otros motivos que son más de raíz y por ende más motivacionales, que uno de esos los tiene que agarrar para hacer todas estas cosas. Y eso es clave para poder lograr el éxito en cualquier cosa, no solamente en las finanzas, sino a nivel profesional también. Al final, cuando uno encuentra ese motor de motivación personal, uno logra hacer grandes cosas. Esto solamente va para no explayarme tanto, pero creo que es súper importante. Y en términos de, ya Del ahora sí, número. el numerito, el número, hay que entender que el número, que es como internacional, así, internacionalmente conocido como un índice de libertad, es patrimonio versus gasto, o sea, cuánto yo tengo de activo financiero versus mis gastos mensuales, ¿ya? Y con eso uno construye, voy a poner un ejemplo, tengo 10 millones de pesos y gasto 1 millón de pesos, tengo 10 veces patrimonio, o tengo 100 millones de pesos y gano 1 millón de pesos, o sea, gasto 1 millón de pesos, tengo 100 veces y así sucesivamente. Para los que no sabían ese ratio, para que se hagan una idea, cero obviamente es que uno no tiene nada, y este ratio más o menos se mueve hasta 170, 180 veces. Ese es como cuando uno dice en 170 veces, finalmente tengo un capital que en el tiempo ajustado por inflación no voy a ir perdiendo ese capital y me da más o menos mis gastos. Ya, en otras palabras, para hacerlo bien fácil, si gasto 1 millón de pesos, necesito 170 millones. ¿Sí? Y yo siempre lo llevo a dos métricas, al menos a mi nivel personal. Métrica uno es activos financieros puros y duros. O sea, si hoy día liquido lo quiero tener rápido y no incluye liquidar nada personal familiar, por supuesto, porque el patrimonio, siempre uno cuando dice patrimonio puede considerar dónde vive, por ejemplo. Pues normalmente donde vive es uno de los activos claves de la mayoría de las personas. Y ojo, no está mal eso, ¿eh? Pero es importante tener esa claridad que no es una cosa de fácil liquidación, pero uno podría cuestionarse, oye, quiero liquidar esto para hacer otras cosas y armar un tablero de ajedrez para darme paso a esos nuevos proyectos, por así decirlo, que son decisiones personales, por supuesto. Pero obviamente la casa, para la mayoría de nosotros, puede llegar a ser un activo, ¿cierto?, muy importante dentro del patrimonio. Entonces, dentro de mis activos así libres de cosas personales, por así decirlo, yo hoy día estoy en 80 veces. ¿Qué quiere decir eso? Quitando la casa. Quitando la casa, quitando auto, hasta esta inversión que está. O sea, todo lo que es activo patch rápido de liquidez. Considerando obviamente el dividendo de la casa. Sí, Claro. o sea, Es parte de tus gastos, por lo tanto, esas 80 veces cubren ese gasto del dividendo de la casa. cubren ese gasto. Sí. ¿Y qué quiere decir 80 veces? Que si yo hoy día liquidaría todas esas cosas y las pongo a trabajar, deberían darme, ¿cierto?, los dividendos para cubrir el 50% de todos mis gastos básicos. Exacto. ¿Ya? O sea, mi gasto total. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, por eso se dice que 80 veces, que es la mitad de este índice, en otras palabras, es como seguridad financiera, porque, para decirlo en simple, si yo gasto 3 millones de pesos y logro que mi portafolio o mi patrimonio me pague 1,5 millones, pucha, es harto más tranquilo saber que a final de mes tenéis que facturar 1,5 millones, no 3 millones, y si queréis trabajar la mitad del tiempo para ganar 1,5 millones, estáis re tranquilo, ¿cierto? Esa Podrías es la trabajar foto de, medio día. por ejemplo, ¿cierto? No sé si mi jefe lo permite. Estoy tanteando. Y ese es el de activos financieros.
y activos financieros, que obviamente están los activos inmobiliarios. Y después con todo el resumen, por así decirlo, en otras palabras, si mando yo siempre digo un Armagedón y digo, liquido todo y me voy a Bolivia y vivir con $1.000, ahí, Claro. pero no eso, sino liquidando todo, pero obviamente ahí ya no contando el costo hipotecario de los hipotecarios y todo el conteo. Liquido todos mis activos, mato todos mis pasivos y obviamente me quedo con los gastos actuales. Ahí hoy día, por ejemplo, yo estoy en 222 meses, que O obviamente sea, estoy pasado ya de ese. podrías liquidar todo e ir a vivir a Bali muy bien, a una villa durante un buen tiempo. El resto de mi vida, si quisiera. Bueno, de hecho, para el resto de mi vida. Ya, oye, maravilloso, maravilloso. Esta era una conversación de unos 30, 40 minutos, nos extendimos un tiempo adicional. Todos cordialmente invitados a la mentoría. Esto es solamente una pincelada de las cosas que vamos a hablar. Por supuesto, también Fernando va a estar en un taller de los extras, de los bonus. Así que todos cordialmente invitados. Tremenda historia, tremenda experiencia. Y yo creo que todos quedaron con gusto a poco para ver esas trampitas, esas ideas y también conocer un poquito más en detalle de las cosas que ha hecho. Pero creo que resumiste de buena manera las cosas que ha hecho, lo que te ha funcionado y ese índice de libertad financiera que ya de cierta manera está logrado, pero queda mucho por lograr, mucho por construir. Gracias, Fernando, por la conversación. Sí, palabra al cierre. De hacer el cierre y obviamente de despedirnos de todo, que estuvo súper animado el chat, así que súper bueno. Es importante, y ahí lo leí a la rápida, por eso quería comentar, es súper importante las metas de corto, mediano y largo plazo. Y reevaluar siempre las metas. Porque finalmente vuelvo al punto, van cambiando las metas. Y una de las grandes cosas muy entretenidas es que cuando uno se va metiendo en este mundo, va aprendiendo mucho. Entonces también se le van abriendo nuevas oportunidades, nuevas ventanas, nuevas metodologías que uno va aprendiendo. Y eso es importante ir revisándolas, comparándolas y obviamente ojalá trabajándolas con alguien para justamente tener ese intercambio de opinión y obviamente esa es una de las gracias de estas comunidades. Finalmente podemos estar ahí apoyando, podemos ir compartiendo y ustedes también preguntando, porque justamente este camino solo es muy difícil. Imagínense que acá lo resumimos en 50 minutos, lo que he hecho 7 años, y para hacer de estos 7 años, yo técnicamente partí como a los 14 años comprando mi primera acción. Entonces es mucho proceso y hay mucha gente que ha habido muchos procesos y aliviar toda esta información y después poder llevarlo de forma personal también es muy bueno para justamente poder acelerar esos caminos. Cada año que pasa es un año menos de construir riqueza. Y todos saben, ahí creo que alguien citó a Charlie Munger, que finalmente es lo mismo Warren Buffett, el interés compuesto es la magia de toda esta cuestión. Entonces uno perder 5 años, que realmente ha pasado de 25 a 30, que justo la edad más como fértil, por así decirlo, o el que tenía 40 ya tiene 45, y también pasó un montón de tiempo, porque si uno saca sus números, quizás a los 50 ya está listo, pero ahora, a los 55 ya gastó más, a los 60. Entonces va cambiando y hay que aprovechar el momento donde está uno. Y hay un típico dicho, el clásico dicho, que como te lo dice cuando uno es caro chico en el colegio, no dejes lo que puedes hacer hoy para mañana. En verdad esto es radicalmente así, porque si uno se preocupa hoy de su finanzas, aprovecha el tiempo que le queda para él. Y uno más que lo atrasa, más gasta el tiempo para que hace crecer la riqueza, por ende, obviamente se va tirando el chicle y es una cuestión que es tiempo. O sea, al final esa es la gracia de todo esto. Ponerse en acción. Y para ponerse en acción, precisamente que hicimos esta mentoría para partir el año con el pie derecho, para que se suben en esta onda de avanzar más rápido, de hacer cosas, de hacer cambios. Así que todos cordialmente invitados. Ya hemos hablado harto de la mentoría. El jueves comenzamos. Así que muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Gracias por contar tu experiencia. Por ahí todos lo celebraron mucho. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.